Él es el administrador de la empresa distribuidora de energía del sur, Edesur. Radamés del Carmen Mariñez estará conversando con nosotros de electricidad y de otros temas muy importantes. Bienvenido, Radamés. Muchas gracias. Bienvenido, Radamés. El tema Gracias. obligado, Pedro. Radamés, Punta Catalina. el informe, la comisión, el país estaba muy expectante, los verdes y los opositores esperaban sangre, no hubo sangre, hubo un informe que da algunas recomendaciones, pero en sentido general es muy beneficioso para el gobierno. La pregunta, ¿cómo reciben ustedes, los del sector energético del gobierno, este informe sobre Punta Catalina y el impacto de que ahora Punta Catalina trabajará de manera tranquila, el país ya confiando en las autoridades, y cuando esto entre, ¿qué le espera al sistema eléctrico dominicano? Bien, muchas gracias, Pedro Ulises, por la oportunidad de estar acá. Para nosotros, y sobre todo algunos que como yo tienen que estar al frente del gobierno en el pacto eléctrico y que de alguna manera ya sabemos cuáles son los compromisos que el gobierno está asumiendo ahí, este resultado del informe de la comisión que investiga lo que fue la licitación y construcción de la planta de Punta Catalina viene a nos dar la tranquilidad, nos satisface. Para nosotros en particular no esperábamos otra cosa porque hemos estado muy de cerca del proceso desde la concepción de la central hasta lo que fue el diseño de la licitación, la contratación de Stanley Consultant, y sabíamos la implicación que iba a tener Punta Catalina, sobre todo por lo que Punta Catalina significa, es decir, la energía que Punta Catalina desplaza. Y si valoramos el informe, primero decir que valorar el trabajo de la comisión, en resumen es un informe bastante equilibrado porque reconfirma los temas que la CDE había venido siempre planteando, de que la licitación se había hecho con estricto apego a la ley y que el precio era el correcto. De hecho, ustedes vieron que comparados con proyectos de 5 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, El Salvador, Guatemala, Brasil, el precio está 6% por debajo del precio de una central de ese tipo, lo que significa que si está por debajo no hubo, como se dijo, sobrevaluación y en consecuencia todo lo que se le ha imputado. Yo entiendo que uno de los temas más importantes es que la empresa que hizo este estudio recomienda que se termine la central. Y para nosotros eso significa el principio del fin. Yo quiero informarle que Punta Catalina es parte de un plan integral que diseñamos en la CDE en el año 2000, entre 2012 y 2013, y que presentó el señor presidente de la República en su primer discurso, primera asamblea, el 27 de febrero del año 2013, en donde nosotros nos planteamos cambiar la matriz de generación, modificarla, y eso significa que este informe nos dice que nosotros vamos a poder ver eso, vamos a poder materializar lo que es agregar 700 megavatios en base a un precio competitivo. El tema de la reducción de las pérdidas, en lo cual ahora a mí me tocó casualmente estar al frente de Edesur y ya tenemos una curva de bajada de las pérdidas. Radamés, discúlpame, Sí. con el tema de la reducción de pérdidas, algunos expertos, incluyendo a el expresidente de la ADI, Milton Morrison, dice que las pérdidas no es un tema de generación, sino de las redes de transmisión que están muy deterioradas, están obsoletas, Sí. y la energía, más del 50% se pierde en ese proceso. Sí, mira, hay una percepción que se ha querido fijar de que el problema del sector eléctrico son las pérdidas. Y vamos a estar claros, cuando se diseñó el plan, y incluso hoy, el problema principal de República Dominicana en temas eléctricos es la falta de energía a precio competitivo. Ustedes se fijan que en fechas especiales... O sea, no la generación. La generación. Per se. La generación a precio competitivo. Ah, bueno, pero no la generación per se. O sea, se está generando la energía que se necesita, Más Sí, cara. pero más cara. no se puede despachar, exactamente. Exacto. Fíjense que en fechas especiales, decía, se encienden todos los circuitos 24 horas y eso tú lo puedes hacer un día o 2 días. Pero si mantienes eso, llegaría a las EDES una factura que la haría inmanejable desde el punto de vista económico. Es decir, nosotros recibimos una factura alrededor de entre 120 y 130 millones de dólares. Si nosotros encendemos todos los circuitos 24 horas, 30 días, la factura no llegaría en más de 215 millones de dólares. Eso es inmanejable para el gobierno. Y es justo ahí donde entra Punta Catalina.
porque es que Punta Catalina desplaza y se sitúa en la base que junto con la generación hidro, la generación a gas y el resto de generación competitiva que tenemos, carbón y algunas de las últimas centrales a petróleo, va a poder satisfacer la demanda del país a un precio que las sedes van a poder, digamos, tener margen para operar. Y es un tema que uno a veces no entiende, porque desde mi punto de vista, quienes debieran estar al frente defendiendo a Punta Catalina son todas aquellas personas que en esos circuitos que decías, Pedro, que se pierde la mayor cantidad de energía, tienen que tener diario de entre 10 y 12 horas de apagones en un país como el nuestro, en el que la temperatura promedio son 30 grados. Sin embargo, parecería que aquí uno ve a las palomas tirándole a las escopetas, porque se ha manejado así y obviamente uno entiende porque va a haber, como yo siempre digo, alrededor de 400 millones de dólares que no va a entrar a algunas cuentas que estaban entrando ahora y eso obviamente no pasa de manera desapercibida. Entonces se confirma, y discúlpame Luis, se confirma que todo este movimiento de desestabilización de la parte de la licitación, la parte económica, la transparencia, estaba siendo financiado por los sectores que manejan la generación eléctrica en el país. Digamos que, vamos a ver, te lo voy a poner de esta forma, es decir, cuando concebimos Punta Catalina, los primeros esfuerzos que se dieron fue de que no se hiciera y de que el proceso fracasara, que la licitación abortara o fuera impugnada. Y fíjate que eso lo llevó a algunos hasta ir a someternos a los tribunales. Y el tribunal en más de una ocasión nos descargó y declaró que no había ningún proceso irregular. Luego pasó todo esto. Y yo te diría que el tema es que primero era que no se construya y segundo, si la vamos a construir, tratar de retrasarla lo más que se pueda. Tercero, si definitivamente la vamos a construir, hay que tratar de comprarla antes que termine, porque no es lo mismo una planta de 2.000 millones de dólares en hierros a una central con un contrato de 15 años que te va a reportar 15.000 millones de dólares. A la hora de tú comprarla, tú ves un activo vale por el contrato que tiene a futuro. Entonces nosotros, digamos, hemos manejado eso desde el principio porque los cálculos se hicieron en este sentido. Al momento de concebir Punta Catalina, el precio medio de compra de las EDES era 18.6 centavos de dólar. Nosotros nos propusimos bajar alrededor de 5 o 6 centavos. Eso significa cada centavo de dólar bajado al precio de la compra significaban 110 millones de dólares de ahorro del Estado. Entonces nosotros siempre supimos que Punta Catalina iba por encima de 400 millones de dólares de ahorro. Anuales. Pero ese dinero de alguna manera las sedes y el gobierno lo estaba pagando y estaban entrando a algunas cuentas. Entonces nadie se deja desplazar de manera, ¿verdad? Tan fácil así. Fácil. Y eso es un tema que uno entiende, pero el gobierno tiene por la Constitución el rol subsidiario de no permitir que el país le colapse en las manos, en este caso en términos de energía eléctrica. Radamés, la comisión ha recomendado incluso que en una etapa inicial el Estado opere y administre Punta Catalina. ¿Realmente hay la voluntad y la posibilidad de que el Estado sea quien gerencie la Punta Catalina, estas plantas de Punta Catalina? Sí. ¿Hay la capacidad para ello? Sí, definitivamente. Bueno, el método que el Estado, que el gobierno en este caso ha elegido para administrar, obviamente no es hacerlo con técnico dominicano, empezar, digamos, a recoger cuáles son los que tienen experiencia, porque es una central tan moderna que probablemente a la mayoría de los técnicos no estén acostumbrados a manejar este tipo de central. Entonces, lo que se concibió al principio es que se contrataría una empresa experta en manejar este tipo de centrales, que lo haya hecho por lo menos en los últimos 4 años, que además haya manejado una capacidad que le permita manejar esta, es decir, no es lo mismo manejar una central de 50 megavatios a que te entreguen en la mano una central de 700 megavatios. Y además, con el peso que esta central tiene en el Sistema Nacional Eléctrico Interconectado. No nos olvidemos que Punta Catalina va a producir alrededor del 30% de la energía y va a permitir que, fíjate, cuando nosotros encendemos todos los circuitos, la demanda anda por encima de los 2.500 megavatios. Hoy nada más se satisfacen 2.200 y los otros 300 siempre están apagados. Es decir, cada día, a cada hora, las sedes tienen más de 50 circuitos cada una, cortados por lo que decía al principio, porque si tú das energía, al final viene un precio que no puede pagar. Entonces, digamos que es financiero el asunto. En resumen, bueno,
Punta Catalina, que haya generación competitiva, Punta Catalina lo completa y lo completa para el periodo inmediato, porque también nosotros vamos ahora a hacer una licitación de largo plazo porque el país crece a razón de 125 megavatios anuales, lo que significa que cada 4 años tú tienes que estar construyendo una central por lo menos de 400 megavatios y eso tiene que darle tiempo a los que ganan de que las construyan. Ahora bien, Radamés, vamos a Punta Catalina, esperamos que para el 2018 ya Punta Catalina estará encendida y brindando ese servicio vital que necesitamos los dominicanos, energía permanente a un menor costo. Proyectos del gobierno ya están agendados para la construcción de otras plantas, o ustedes van a poner el ejemplo para que el sector privado se motive a transformar el parque de generación eléctrica del combustible fósil a un combustible menos contaminante, más barato, y que el país pueda llegar a la estabilidad que por más de 5 décadas llevamos nosotros sufriendo el tema de los apagones. Definitivamente lo último, es decir, el Estado no era intención del gobierno intervenir en el tema de generación. De hecho, lo ideal hubiera sido que como manda la ley, el parque de generación se hubiera diversificado y se hubiera hecho más competitivo. No sucedió así, unos contratos, digamos, que ponían cómodo a los tenedores, que fueron los del Acuerdo de Madrid, le hicieron aprovechar ese contrato y esperar a ver qué pasaba. Y con el agravante de que si el gobierno no hubiera hecho lo de Punta Catalina a tiempo, nos iba a encontrar el año 2016, que fue cuando se acabaron los contratos, terminaron los Acuerdos de Madrid, con las manos cruzadas. Afortunadamente no ha sido así y por eso tú ves que estamos hablando en una mesa en el que nosotros tenemos un peso. Más cómodo. Claro, más cómodo. Entonces, Punta Catalina, al momento de nosotros diseñarla, faltaban adicionar unos 1.400 megavatios al sistema. Entonces, Punta Catalina resuelve lo del status quo, es decir, lo que necesitamos ahora. Los sistemas eléctricos de potencia en todas las áreas, en el área de distribución, en el área de generación, en el área de transmisión, tienen que ser planificados. O sea, tú no puedes inventar soluciones de la noche a la mañana. Es por ello que las pérdidas, ustedes se fijan que se ha hablado tanto tiempo de pérdida, hasta que no se haga un plan de pérdida consistente, con inversiones por de no menos de 50 millones de dólares anuales, por lo menos por 5 años, 6 años consecutivos, tú no vas a ver reducidas las pérdidas, que justamente es lo que estamos haciendo en Edesur. Pero nosotros lo que tenemos desde el gobierno, de la parte de CDE y del ministerio, la CNE, es que Punta Catalina resuelve las necesidades urgentes y a partir de ahora nosotros hacemos una licitación de largo plazo y abrimos la cancha para que venga nueva generación. ¿Y nueva inversión? Nuevas inversiones en el combustible que al país le interese. Es decir, nuestra intención es que las próximas centrales que se hagan sean a gas natural. Pero para ello, no nos olvidemos, tenemos que tener primero el contrato de gas de por lo menos 15 años. Que no había, según tengo entendido ahora, solamente Trinidad de hecho, era quien tenía la posibilidad de servir gas natural, pero no la cantidad que demandaría la planta que se iba a fabricar. De hecho, hasta ahora no se ha podido, y eso en un momento que el presidente Obama estuvo en Centroamérica y se reunieron con todos los presidentes y estuvo también los representantes del sector eléctrico, todos los presidentes, todos los que agotaron turno le pidieron ayuda en el tema de energía y en el tema de gas natural, y el presidente le dijo, hasta el 2020 nosotros no podemos comprometernos con suministrarle gas a nadie. Y tú sales a buscar un contrato de 15 años a gas natural y se te pone todavía complicado. Entonces, ¿cuáles son los grandes proveedores de gas natural del mundo? Venezuela, Trinidad, Estados Unidos. Cerca de acá, Trinidad, lo mismo Estados Unidos ahora con el fracking, y luego donde hay gas en bastante abundancia. Irán. Sí, claro, es un poco más lejos de acá. Rusia, el Medio Oeste, ahí hay bastante gas. Ahora Perú descubrió unos yacimientos de gas bastante interesantes, pero Perú tiene sus necesidades internas y además lo que vende, lo vende en el área. Tiene y lo mismo pasa con México, que acaba de encontrar gas también, pero México tiene también sus propias necesidades y, digamos, unos vecinos, como son los de Centroamérica, que también lo necesitan. Entonces, nosotros, básicamente, Trinidad y Tobago, que es con lo que se tiene el contrato de AES, y Estados Unidos mismo, que es el que está interesado con el fracking, vendernos gas. Entonces, digamos que la licitación que nosotros ahora vamos a lanzar para el largo plazo, la ley establece que el contrato, el que lo gana, tiene que darle 36 meses para que pueda desarrollar sus proyectos,
pues vaya dirigido a gas natural y además nosotros no nos queremos asegurar que la instalemos donde al Estado Dominicano le convenga que estén esas instalaciones, tanto de los almacenamientos del gas como de producción de energía eléctrica, para tener que estar evitar estar generando la energía en una esquina del país y tener entonces que trasladarla a la otra para que se consuma. Todos esos temas entran en la planificación. Entonces, el carbón es lo más idóneo hasta este momento. ¿Desde dónde estaríamos exportando ese carbón? Los mayores proveedores que nosotros tenemos, las mayores posibilidades son Estados Unidos, que además con la nueva política del presidente Trump está interesado en continuar con lo que era su viejo esquema de generar energía, y Colombia. Colombia tiene suficiente carbón y digamos bastante cerca vía el canal de Panamá como para suplirnos todo lo que necesita la planta. Radamés, leía en un material interesante que tu equipo de comunicaciones nos envió todo lo que es el plan operativo anual, me imagino, y resaltaba tempranito en la mañana la parte que tiene que ver con esto del cambio de redes. Ustedes han intervenido unos 20 y tantos de barrios que ya le están cambiando las redes para luego de este cambio, pues entonces entrar con la energía 24 horas. ¿Cómo marcha todo ese plan y qué más abarca? Qué bueno. Te decía que cuando hicimos aquel plan integral, el eje 1 era el cambio de matriz, que con Punta Catalina, la energía renovable, el ciclo combinado de los minas, todo lo que ustedes saben que ha ingresado a la matriz, más las licitaciones que están pendientes. 2, reducción de pérdida, y eso tiene un peso de 35%. El cambio de matriz un 50%, porque es el impacto que tiene en el déficit, en la transferencia de fondos desde el gobierno, y se complementa con una gestión de las empresas distribuidoras con un carácter empresarial. En ese sentido, ya justamente en este mes cumplimos un año al frente de DESUR. Hemos hecho un plan estratégico que es parte de lo que le entregó mi equipo y además de cuáles son los avances que estamos teniendo en lo que es el primer capítulo de ese plan, que es el plan operativo del año 2017. Para que DESUR, en resumen, Pedro, pueda llevar a energía 24 horas todos sus circuitos, le faltaría intervenir alrededor entre unos 70 a 90 circuitos, y eso significa no menos de 320 millones de dólares, 316 hemos calculado en el plan. Estamos ejecutándolo. Hoy tenemos intervenido todos los barrios que quedaban dentro del Distrito Nacional que no tenían 24 horas, y te pongo un ejemplo, por ejemplo, Los Praditos. Tú vas por el Fernández, 24 horas. El Millón, 24 horas. Las Praderas, sin embargo, Los Praditos es un foco que está ahí. Porque no pagan. Claro, entonces le estamos poniendo redes blindadas y medidores de prepago. Y ahí está Los Praditos, Manganagua, el Quisqueyita, el Milloncito, todos los barrios, La Puya, los barrios que nos quedaban del distrito. Son 18. Lo estamos ejecutando ya y las licitaciones de los últimos ya están en la fase final de adjudicación. En la medida que puedan vender, en la medida que puedan cobrar, pueden también dar el servicio. La buena noticia es que no importa el nivel de barrio que sea, eso es lo que nosotros hemos podido demostrar, las 3 sedes. Cuando haces la inversión, hace un compromiso con las comunidades y le da energía 24 horas, el ratio de pago de un barrio de esos y el del ensanche Naco, digamos, para nosotros es el mismo. Es decir, la gente cuando le das energía de 24 horas y atiende sus necesidades, te paga. Y cuando la pagan, son más conscientes del uso. Claro, bueno, se reduce a un tercio, es decir, por ejemplo, Manganagua, que fue el primer barrio que pusimos en prepago, nosotros pasamos de un promedio de 300 kilos por cliente a 100, porque cuando el cliente la tiene que pagar, consume un tercio de lo que consume cuando ahora le... Vamos a cobrar la luz, vamos a pagarla y vamos a concientizar sobre el uso. Señores, estuvo con nosotros Radamés del Carmen Mariñez, él es el administrador de DESUR. Gracias, Radamés, por estar con nosotros. Muchas gracias. Este espacio está abierto. Pedro así lo ha hecho saber también, Liselot y este servidor. Es que estamos a sus órdenes. Gracias. Enhorabuena, Radamés. Gracias, Radamés, por estar con nosotros. Seguimos. Luego de la pausa, el director del Hospital Ney Arias Lora, Amauris García Silverio. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.